Durante gran parte de la historia de la humanidad, la muerte no provino de cosas lejanas, sino del agua que se bebía, de las manos y de los lugares donde las personas vivían. Estas son 5 cosas muy simples que mantuvieron a la humanidad con vida a lo largo de siglos de contaminación. Número 1. Lavarse las manos con ceniza o agua. En la Edad Media, la muerte por contaminación ocurría de forma tan silenciosa que se confundía con la vida cotidiana. Las ciudades estaban húmedas y mohosas. Las calles eran un lodazal donde la basura y el estiércol de caballo quedaban aplastados bajo los pies de quienes pasaban. La gente temía la guerra, estaba obsesionada con la peste y aterrorizada por las brujas, pero permanecía indiferente ante sus propias manos. El herrero sujetaba hierro oxidado, el campesino removía tierra mezclada con estiércol, el carnicero descuartizaba animales en pleno mercado, y luego esas mismas manos tomaban la comida, se limpiaban la boca y cargaban a los niños. Bastaba un pequeño rasguño o un corte de cuchillo aparentemente inofensivo para conducir a fiebre alta, pus negro y la muerte al cabo de unos días. Cuando aún no existían los antibióticos, la infección no era un riesgo, era una sentencia ejecutada lentamente. Pero no todos estaban ciegos a esa regla. En aldeas pobres, lejos de hospitales y monasterios, existían hábitos de supervivencia sin nombre. La gente se lavaba las manos con agua de pozo antes de comer. Cuando había más escasez, se las frotaba con ceniza del fogón, seca, fina y ligeramente alcalina. Nadie comprendía la causa, pero los resultados se recordaban. Menos dolor de estómago, heridas que secaban más rápido, más niños que sobrevivían al invierno. La ceniza absorbía la grasa y desprendía la suciedad. Al encontrarse con el agua, arrastraba lo invisible que los ojos no veían, pero que el cuerpo reconocía a través de la vida. Irónicamente, cientos de años después, aunque los hospitales brillen y los desinfectantes estén por todas partes, las manos sucias siguen arrebatando vidas, solo que con otra forma. Infecciones hospitalarias, intoxicaciones alimentarias, virus que pasan del picaporte al rostro, de la pantalla del teléfono a la boca. Cada brote vuelve a recordar una verdad incómoda. La mayoría de las infecciones proviene de aquello familiar que se pasa por alto. La mayor ventaja de lavarse las manos, desde la ceniza del fogón de antaño hasta el jabón de hoy, es que no requiere conocimiento, solo conciencia. No necesitas entender microbiología, basta con cortar la ruta más corta de la contaminación. La historia muestra que muchas vidas se salvaron no por inventos grandiosos, sino por un hábito pequeño, lo suficientemente preciso como para mantener a las personas alejadas del peligro más cercano, sus propias manos. Número 2. Hervir el agua. No fue la espada en el campo de batalla ni la armadura sobre el cuerpo del soldado lo que decidió en silencio la supervivencia en la Edad Media, sino aquello que las personas llevaban a la boca cada día. El agua, transparente, sin olor ni sabor, tenía la apariencia inocente de un asesino invisible. El agua de los ríos corría entre cadáveres de animales, los pozos se impregnaban de basura y excrementos, la lluvia caía desde techos llenos de aves. La gente bebía sin sospechar, porque el peligro no dejaba señales previas. Luego aparecían los retortijones, la diarrea, la fiebre alta y el agotamiento, y muchos morían sin saber que la fuente de su vida cotidiana los había matado. En ese contexto, se formó un hábito sencillo pero decisivo para la vida o la muerte: pasar el agua por el fuego. Al principio, el agua servía para cocinar, infusionar hierbas o combatir el frío, pero con el tiempo quedó al descubierto una regla clara. Quienes bebían agua hervida enfermaban menos, caían menos, y los niños sobrevivían en mayor número durante las epidemias. Nadie sabía de bacterias ni parásitos, solo sabían que el agua, tras encontrarse con el fuego, se volvía segura. El fuego eliminaba lo invisible, que los ojos no podían ver, y el cuerpo lo confirmaba continuando con vida. El valor vital de hervir el agua reside en que no exige una fuente perfecta. Ya fuera un río turbio, un pozo contaminado o agua de lluvia dudosa, con fuego y tiempo suficiente, el peligro podía ser dominado. En la guerra, las epidemias o las migraciones caóticas, una olla de agua hervida no servía solo para beber, era la frontera entre la existencia y el colapso. Cientos de años después, esa lección sigue intacta. Cuando ocurren inundaciones, apagones o crisis de agua potable, la primera recomendación no cambia:
Hervir el agua. La historia recuerda una verdad sencilla. Muchas vidas se han conservado no gracias a la alta tecnología, sino a un hábito rudimentario, al alcance de cualquiera, y lo bastante preciso como para bloquear la vía de contagio más peligrosa. Número 3. Secar la ropa y las pieles al sol. No todos los peligros entran al cuerpo a través de los alimentos o del agua. Hay cosas que permanecen pegadas a la piel durante todo el día: la ropa y las pieles. En la Edad Media, las capas húmedas tras la lluvia, las pieles empapadas de sudor y las vendas usadas repetidamente durante días se convertían en focos de moho, parásitos y bacterias. Las personas podían superar una enfermedad y luego volver a caer por culpa de la misma tela adherida a su piel. La picazón, las llagas y las infecciones cutáneas no solo causaban molestias, abrían el camino para que la enfermedad avanzara más profundamente cuando cualquier rasguño podía convertirse en una puerta hacia la muerte. En ese contexto, la luz del sol se convirtió en una aliada silenciosa. La gente tendía la ropa y las pieles al aire libre no porque entendiera los rayos UV, sino porque veía resultados claros. Lo expuesto al sol se secaba más rápido, olía menos y provocaba menos picazón. Las pieles bien oreadas duraban más, las heridas supuraban menos. A partir de la experiencia se fijó una regla sencilla: lo que se saca a la luz es más seguro que lo que se mantiene en la humedad y la oscuridad. La ventaja de secar al sol reside en su disponibilidad. No requiere herramientas ni recursos nuevos, solo tiempo y sol. En aldeas pobres, durante las migraciones o en medio de epidemias, este hábito cortaba una vía clave de contagio, de las telas y las pieles hacia la piel humana. Lo que pocos advierten es que este principio nunca quedó obsoleto. Hoy en día, los hospitales utilizan luz UV, secado térmico y lavado a altas temperaturas. Nombres distintos, pero la misma esencia que sacar la ropa al sol en el pasado. La luz no solo seca la superficie, destruye el entorno que los patógenos necesitan para sobrevivir. La historia recuerda una verdad sencilla: muchos peligros no requieren tecnología avanzada para ser derrotados. Basta con sacarlos de la oscuridad y dejar que la luz haga el resto. Número 4. Separar la zona de saneamiento del lugar de vivienda. Si se observa la vida en la Edad Media, el mayor peligro no provenía de la guerra ni de epidemias violentas, sino de la forma en que las personas organizaban su espacio vital. Ir al baño casi no tenía límites. Una esquina de la casa, el patio trasero o un callejón entre hileras de piedra podían convertirse en lugares de desecho. Los residuos se filtraban en la tierra, se infiltraban en los pozos, desprendían olores en el aire estancado y luego regresaban al cuerpo a través del agua potable, las moscas y las manos. La enfermedad, por tanto, no necesitaba propagarse, simplemente estaba siempre presente. La diarrea, la disentería y la fiebre tifoidea se repetían una y otra vez, desgastando a comunidades enteras con el tiempo. De esa realidad surgió gradualmente un cambio vital: separar el lugar de desecho del lugar de vivienda. Al principio fue muy rudimentario: cavar fosas lejos de las casas, colocar las letrinas al final de la aldea, evitar las fuentes de agua y la dirección del viento. Nadie lo llamaba higiene, solo veían los resultados: menos olor, menos moscas, menos dolores de estómago y más niños que sobrevivían. Cuando los desechos ya no estaban junto a los lugares de comer y dormir, el camino de regreso de los patógenos se alargaba, y con solo estar lo suficientemente lejos, muchos peligros naturales quedaban bloqueados. El valor central de este principio no reside en destruir los patógenos, sino en cortar el ciclo de la contaminación. Los excrementos no regresaban al agua potable, las moscas no volaban directamente a los alimentos, y la tierra donde jugaban los niños dejaba de ser un foco de enfermedad. La enfermedad no desaparecía de inmediato, pero ya no arrasaba aldeas enteras en una sola temporada. Cabe señalar que este principio nunca quedó obsoleto. Los sistemas modernos no son más que versiones más sofisticadas de una decisión muy antigua: no superponer el lugar de desecho con el lugar de vida. Cada vez que la infraestructura colapsa, el mayor riesgo no es la falta de comodidades, sino que esa distancia se borre y la historia vuelva a repetirse. Número 5.
usar ceniza o carbón para eliminar olores y desintoxicar. En el mundo medieval, las personas no medían el peligro con cifras ni análisis, sino con el olfato. El mal olor era la señal de alarma más temprana. El aire estancado en las casas de piedra húmedas, el olor de los excrementos, de los cadáveres de animales y de los alimentos en descomposición se mezclaban en lo que la gente de entonces llamaba aire venenoso. No sabían qué eran las bacterias ni las toxinas, pero extraían una conclusión muy práctica. Donde el olor era fuerte, la enfermedad echaba raíces. Quienes vivían mucho tiempo en espacios cargados de hedor solían sufrir dolores de cabeza, náuseas y fiebre prolongada. Las heridas se infectaban con facilidad y los alimentos se estropeaban rápido. El olor no mataba de inmediato, pero siempre iba un paso por delante de la muerte. A partir de esa observación, la ceniza y el carbón entraron en la vida cotidiana como materiales salvavidas silenciosos. La ceniza del fogón se esparcía sobre suelos húmedos, se arrojaba en las letrinas y se cubrían con ella los residuos y los cadáveres de animales. El carbón se colocaba en habitaciones cerradas, en almacenes de alimentos y junto al lugar de descanso, no para mantener limpio en un sentido superficial, sino porque los resultados eran evidentes. El olor disminuía, había menos moscas y los alimentos se conservaban por más tiempo. La ceniza absorbía la humedad y neutralizaba los olores. El carbón retenía aquello que flotaba en el aire y que los ojos no podían ver. Nadie podía explicar el mecanismo, pero la experiencia era convincente. Donde había ceniza y carbón, la gente enfermaba menos. La ventaja clave de la ceniza y el carbón es que no necesitan destruir el peligro desde la raíz, sino retenerlo y bloquearlo. En lugar de dejar que el olor se propagara por todo el espacio, lo mantenían contenido. En vez de permitir que las toxinas regresaran a los alimentos y el agua, les cerraban el paso. En aldeas pobres, en medio de epidemias, o cuando los cadáveres aún no podían enterrarse, la ceniza y el carbón se convertían en la última barrera contra la expansión de la contaminación. Lo significativo es que este principio nunca ha desaparecido. Hoy en día, el carbón activado se utiliza para filtrar agua, fabricar máscaras antigás y tratar intoxicaciones. Los hospitales emplean materiales absorbentes para eliminar olores y controlar el aire. Cuando ocurre una intoxicación aguda, la primera medida no suele ser un medicamento complejo, sino el carbón para retener la sustancia tóxica antes de que penetre más profundamente. La historia demuestra que a veces proteger la vida no requiere fuerza para destruir el peligro, sino la suficiente inteligencia para impedir que siga propagándose. La historia demuestra que, para que una comunidad pueda sobrevivir, a veces no se necesitan grandes inventos, sino la lucidez suficiente para mantener distancia de aquello mismo que puede matarla. Si este video te hace mirar de otra manera lo que parecía evidente, compártelo y sigue el canal, porque hay lecciones que solo conservan su valor cuando se recuerdan a tiempo.